debate ha ido cambiando sus términos y tenemos que entenderlo, porque no se está hablando de bueno o malo, sino se está hablando en términos de natural o normal. Tengan en cuenta esto. Si tú logras demostrar que la homosexualidad es natural o que es normal, según la filosofía de este mundo que se llama naturalismo, en donde la materia es todo lo que existe, todos finalmente venimos a ser materia, los seres humanos materia más evolucionada, en donde todo ha venido por la casualidad de existencia, pues no hay lugar para hablar de lo bueno y lo malo. Piensen en esto. Para hablar de bien y mal tenemos que hablar de una ley universal o un estándar que nos permite conocer el bien y el mal. Y ese estándar es dado por un dador de esa ley. Pero en una filosofía naturalista o evolucionista y ateísta, prácticamente no hay un dador, por lo tanto no hay ley moral universal y tampoco hay definición para lo malo o lo bueno. Al final todo es por definición natural. Si un ser humano es un animal evolucionado, ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿Cómo definirlo? Y precisamente ese es el argumento que utilizan el movimiento LGBTQ. Dice Linda Hirschman en un libro que se llama La Revolución Triunfante Gay, que la iglesia cristiana ha pasado los siglos asumiendo que Dios creó el mundo para sus propios propósitos, inclusive el alcance limitado del deseo sexual legítimo. Dice, ella no existe un Dios y ningún hombre por cuyo beneficio está ordenado el mundo natural. Las cosas tienen mutaciones y los aptos sobreviven. ¿Sí ven esa forma de hablar? Eso es evolución, eso es selección natural. Incluso algo como el sexo no reproductivo, en el mundo darwiniano, todo lo que existe, por bien o mal, es por definición natural. Entonces, vamos a ir viendo palabras como esto, como natural, normal. De hecho, la ONU, que es uno de los grandes promotores de la ideología de género, habla en estos términos. Quiero que ustedes escuchen este video y noten el uso de las palabras normal y natural, como el centro del argumento. ¿Qué hace que muchas personas sean tratadas como ciudadanos de segunda clase? Que chicos y chicas sean expulsados de sus hogares y acosados salvajemente en sus centros educativos. ¿Qué es aquello que ha existido en todos los países a lo largo de la historia? Y aún hoy hay quienes lo consideran anormal, raro, antinatural. La respuesta. La respuesta. Ser gay. Lesbiana. Bisexual. Transexual. ¿Vieron? Natural o anormal, antinatural, natural. Y es interesante porque esta idea de lo natural viene a conectarnos con Darwin y con los animales. Y al final, una de las cosas que utiliza este movimiento es decir que, pues, el hecho de que en el mundo haya hombres a los que les gustan otros hombres y mujeres a las que les atraen otras mujeres es causa de gran controversia. Vamos a tratar de echar algo de luz en el asunto. ¿Por qué existe la homosexualidad? Para empezar, hay que decir que no se puede argumentar que ser gay o lesbiana sea antinatural. Se han observado estos comportamientos en peces, ranas, caribús, carneros, macacos y 500 especies más. Si es natural y los animales lo hacen, ¿será que esa es una razón para argumentar que el comportamiento humano podría llegar a ser así? Si aplicáramos esta lógica, o sea, el comportamiento animal como el estándar de conducta para los humanos, hay un insecto que es la mantis religiosa. ¿Saben ella qué hace en su noche de bodas? Después de aparearse con el macho, se lo come. Y no creo que ese sea el estándar y que las mujeres ahora puedan decir, pues argumentar que la que mate a su esposo en la noche de bodas y se lo coma, pues lo mantis lo hace. Es natural, ¿no? Es normal.
No, no puede servirnos como regla. De hecho, los gallos, por ejemplo, también cuando pisan las gallinas, esa fuerza, no es que ellas están corriendo, huyéndole y él les cae encima. Es como una violación. Entonces vamos a decir, pues la violación es permitida entre los humanos. O los leones también pasa algo cuando un león llega a una manada y expulsa al león que estaba antes. Lo que ese león hace es que mata a los cachorros del león anterior para que las hembras puedan entonces procrear con él. ¿Será que deberíamos hacer eso? Aquí hay un chiste cruel de las mantis religiosas. Está el niño y le dice a la mamá, mamá, ¿cómo era mi padre? El niño mantis. Y la mamá le responda, era un poco crujiente si mal no recuerdo. Bueno, ahora vemos que el argumento de natural y normal realmente no es tan fuerte. Y hay otro argumento que viene por el mismo camino y es el argumento de nacido gay. Si tú pudieras demostrar que la homosexualidad está basada en algún tipo de anatomía, fisiología o genética, pues listo, ya ganaste el debate. Argumento resuelto. Pero la verdad es que los estudios que se han hecho para intentar demostrar nacido gay han fracasado. De hecho, este era un argumento bastante popular hace unos 10 años, pero ya no se escucha mucho. De pronto los que hemos estado escuchando hace tiempo el movimiento como que se escuchaba como que si uno sí nacía gay, ¿no? Había como una idea de nacido gay. Pero lo cierto es que los estudios han fracasado. Aquí hay una lista de estudios desde 1991 hasta el 2019, algunos que tratan con el tema del hipotálamo, uno de los más conocidos o famosos, otros que tratan con temas de cromosomas o relaciones de cromosomas, y al final fueron estudios inconclusos. Por ejemplo, el del hipotálamo, que de pronto a algunos de ustedes les suena, básicamente la hipótesis de Simone Levay era que los hombres homosexuales tenían el hipotálamo más pequeño que los heterosexuales. Obviamente él hizo estudios con cadáveres porque para poderle ver el hipotálamo a una persona tienen que abrirle la cabeza y las relaciones que encontraba no eran concluyentes, o sea, encontraba homosexuales con hipotálamos más grandes o heterosexuales con hipotálamos más pequeños, no había una relación directa y no fue conclusivo. Y así todos estos estudios, de hecho uno de estos, el de Sanders, que es reciente, 2017, quería leer cómo el mismo persona del estudio, Alan Sanders, describe los resultados de su estudio. Él dice que por otra parte el estudio entre dos regiones principales asociadas a unos genes que él está comparando, unos cromosomas, puede servir como ejemplo por sus interesantes y reveladoras características, pero aún en el mejor de los casos, estas conexiones potenciales solo pueden caracterizarse como especulación. El mismo que hizo el estudio está mostrando que no hay conclusión. Aquí hay otro comentario del estudio de gemelos, que es otro tipo de estudio. Mira cómo concluye. Dice, hasta el momento no se ha observado una relación genética clara y distinta con el transexualismo y la orientación sexual. No hay relación. Quiere decir que el argumento nacido gay no es un argumento científico. Eso podemos estar seguros. Por eso ya no es tan popular el argumento. Ahora hay algo más y es el tema de la plasticidad cerebral. Es decir, que si encontráramos ciertos patrones en el cerebro de una persona homosexual o que ha estado involucrado en este tipo de actitudes, lo que dicen los estudios, y quisiera citar aquí otra vez a Catherine de Núñez, ella dice, el doctor N.E. Whitehead escribió un artículo titulado Brain Plasticity, Backs Up Orientation Change, o sea, la plasticidad cerebral respalda el cambio de orientación, en el que afirma que cualquier diferencia cerebral que pudiera encontrarse entre homosexuales y heterosexuales probablemente es el resultado de la conducta homosexual más que la causa de ella. Los pensamientos y las experiencias, sobre todo si son repetitivos, producen cambios a nivel de las neuronas cerebrales. Después de que una persona se ha expuesto a la cultura homosexual por mucho tiempo, las redes de preferencia ya están formadas en el cerebro y entonces le resulta difícil abandonarlas. El proceso de salir de estas redes de preferencia produce un periodo sumamente desagradable y difícil, y a menos que la persona continúe formando nuevas redes, puede llegar a creer que le será imposible. Entonces, si hubiera algún tipo de relación biológica o cerebral, es más bien como resultado del comportamiento homosexual y no la causa del mismo. ¿Sí es claro ese punto? Listos.
Hay otra idea y es la idea de la ideología de género y quisiera que viéramos algo. Como no funcionó la idea de nacido gay, porque no se pudo encontrar ninguna correlación biológica, entonces viene la ideología de género como un plan B, porque es lo contrario. Nacido gay dice, tú naces así. Ideología de género dice, no, tú no naces así, tú eliges ser así. Eso es la ideología de género. Entonces, la ideología de género entra con una primera premisa y es la idea de que género es diferente de sexo. ¿Género es diferente de sexo? Pues miremos qué es lo que dicen los diccionarios médicos y qué es lo que dice la biología. El sexo de una persona está determinado por unos cromosomas. De hecho, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas y uno de esos pares son los cromosomas sexuales. Si eres hombre, la combinación de cromosomas sexuales es XY y si eres mujer, la combinación es XX, ¿cierto? Cada célula de tu cuerpo, desde el momento de la concepción, tiene esa combinación de cromosomas sexuales. Cada célula de tu cuerpo. Entonces pensemos en algo. ¿Ustedes creen que el cambio de sexo podría existir? O sea, si una persona se mutila, por ejemplo, el miembro o los senos, ¿se cambió el sexo? No puede cambiar cada célula de su cuerpo. Los trillones de células que hay en su cuerpo dicen que es un hombre o una mujer. Más bien el cambio de sexo podría llamarse como mutilación o un cambio de apariencia. Este atleta de Juegos Olímpicos se cambió de apariencia, pero jamás es imposible pensar en un cambio de sexo. Ahora, lo que vemos según la ciencia es que sexo es igual que género. O por lo menos así era hasta hace unos años. Mira lo que dicen los diccionarios médicos, un diccionario médico de 2005, el diccionario Tavers. Uno busca la palabra género y aparece lo siguiente, el sexo de una persona, hombre o mujer. Es decir, que género y sexo es sinónimos. Busca la palabra sexo y ¿sabes qué aparece? La característica que distingue la mayoría de plantas y animales como macho y hembra. 2, género. ¿Sí ven? Género y sexo son sinónimos. El diccionario médico Stedman de los años 2016 también define género como basado en su sexo. ¿Sí ven? Y más adelante dice compare con sexo. Cuando uno busca sexo, aparece la característica y cualidad biológica que distingue a hombres de mujeres, que es expresada por análisis de cromosomas y características hormonales y morfológicas y gonadales. Compare con género. Entonces, género y sexo son prácticamente lo mismo. Sin embargo, año 2017, nuevas publicaciones científicas, en este caso una publicación de Stanford, ya empieza a cambiar los términos. Tienen que darse cuenta de esto. El sexo, dice, es una característica biológica determinada por los cromosomas sexuales. Pero mire lo que dice. Heredados de los padres. La gente tiene un sexo, los animales tienen un sexo, todo tejido, incluyendo la placenta del bebé, tiene un sexo. Hasta las células individuales tienen un sexo. Por otro lado, el género es definido a nivel personal, social y cultural. O sea, abarca cómo se ven ellos mismos, o sea, la identidad de género, cómo otros los perciben y cómo esperan que se comporten, o sea, las normas de género y cómo interactúan unos con otros, o las relaciones de género. Entonces aquí vemos que la ideología de género es como una invención en la que diferenciamos lo que es género y sexo. Según la Biblia es lo mismo, género y sexo sería la misma cosa, y según la ciencia también, pero la ideología de género es esto, ya no es igual, sexo es una cosa y género es otra, y más bien es como una construcción social, más bien es como una elección. De hecho, aquí hay una ilustración de cómo se enseña la ideología de género a los niños, y utilizan el unicornio del género. Para que ustedes vean cómo es un poquito enredado el asunto. Entonces tienes un sexo asignado al nacer, que es hombre o mujer o biológico, pero te puedes identificar con otro género, con un género, puedes expresar tu género de otra forma, también puedes sentirte físicamente atraído de otra forma y emocionalmente atraído de otra forma. Así que técnicamente, por ejemplo, una persona podría ser un varón, biológicamente hablando, que se identifica como mujer, pero que se expresa como
otra cosa, porque ni siquiera necesariamente es hombre, sino puede ser cualquier otra cosa, y es físicamente atraído a los hombres, pero emocionalmente atraído a las mujeres. Y eso realmente es bastante confuso. Si esto depende de lo que a cada persona se le ocurra, imagínense dónde podemos terminar con la ideología de género. Cuando uno busca las listas de géneros que existen, en este caso en esta página web del año 2019 reporta que hay 112 géneros. Miremos algunos. Ammonek, que se identifica como mujer y hombre, pero ninguno a la vez. Intenten ustedes ponerle lógica a estos géneros. Con su género, un género en el cual se sabe lo que no es, pero no lo que es. El género se está escondiendo dentro de ti. Heliogénero, un género que es cálido y ardiente. No sé ustedes qué se les viene a la mente con esto. Hidrogénero, un género que comparte sus características con el agua. Perigénero, se identifica con un género pero no es un género. Veragénero, un género que cambia al momento que es identificado. Y leía todas estas posibilidades, estos ejemplos, no con el fin como de mofar o de burlar, sino de mostrar lo confuso que puede llegar a ser esta ideología y este tipo de temas. Es como que depende de la cabeza de cada persona y a donde podría ocurrírsele cualquier cosa. Ahora, uno de los argumentos que escuchamos también es que ¿acaso no es su derecho ser feliz? Pues déjalo, si él es feliz así, pues déjalo, es su derecho. ¿Por qué te metes? Y quisiera hablar de dos puntos acá. Uno desde el punto de vista teológico. Realmente nadie tiene el derecho a ser feliz. A causa de nuestros pecados, el único derecho que tenemos es a pasar una eternidad del infierno si Dios nos hace justicia. Entonces no es que tengamos derecho a ser felices. Más bien, si estamos vivos y todavía no estamos en el infierno, si estamos en Cristo nosotros, o en este caso una persona que argumenta esto diría, el hecho de que tengas vida ya es misericordia de Dios, ya es gracia de Dios. El hecho, aun si estás pasando por un cáncer, por ejemplo, eso es menos que el infierno. Y todavía hay esperanza para ti en Cristo. Entonces, eso es teológicamente hablando. Pero biológicamente hablando y apologéticamente hablando, las estadísticas, dice también Katy Charelín de Núñez, que entre el 32 y el 50% de las personas transgénero cometen un intento de suicidio. Eso quiere decir que las estadísticas están mostrando que no es tan cierto de que son felices. No está relacionado directamente con la felicidad. ¿Por qué se están suicidando? Imagínense una sociedad donde el 50% de la gente se suicida o tiene un intento de suicidio. ¿Será que eso es sostenible? No. Pero esperen un momento, porque los escépticos o pro ideología de género dirán, no, es que la razón por la que se suicidan es por la discriminación que ustedes cristianos hacen por ellos. Están discriminados. Mira lo que dice este hombre. Dice: el Centro de Recursos para la Prevención de Suicidio informa en 2008 que los jóvenes lesbianas, homosexuales y bisexuales tienen entre 1,5 y 3 veces más probabilidad de reportar ideas suicidas y casi 1,5 a 7 veces más probabilidades que los jóvenes no LGB informaron que habían intentado suicidarse. Dice él, señalando que el estigma y la discriminación están directamente relacionados con los factores de riesgo de suicidio. Pero un momento, miren, no he terminado la citación de la estadística donde el 32 y el 50% de personas transgénero cometen un intento de suicidio. Dice, aún en lugares como Suiza donde esta ideología es aceptada. Entonces no tiene que ver con la discriminación, las estadísticas están mostrando otra cosa. Ahora tú dirás, bueno, pues estos médicos, el doctor Miguel Núñez y su esposa Caterine, son unos cristianos fanáticos. Pero mire lo que dice la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, que no es para nada cristiana, es completamente secular. En una de sus publicaciones dice, las personas transexuales después de recibir un cambio de sexo corren un alto riesgo de mortalidad, comportamiento suicida y morbilidad psicológica que el resto de la población. Nuestros resultados sugieren que el cambio de sexo, aunque alivie y calme la disforia de género, no es un tratamiento suficiente para el transexualismo. Hay otro argumento y es que los cristianos odian a la comunidad LGBTQ+. Y quisiera que pensáramos en algo al principio de esta conferencia. Yo les hablé de cómo el Señor Jesús es lleno de gracia y de verdad.
pero no es una a costa de la otra, no es la gracia a costa de la verdad o la verdad a costa de la gracia, no, van los dos juntas. Y cuando uno mira en las cartas de Juan, primera de Juan, uno encuentra que Dios es amor, pero también Dios es verdad, y esas son dos cosas que están juntas. Entonces, no estar de acuerdo con alguien, obviamente no estamos en contra de la dignidad de la persona ni el valor que tiene cualquier persona, pero no estar de acuerdo con alguien no significa que te odie. ¿Sí ven esto? No estar de acuerdo contigo no significa que yo te odie a ti. Pero si la verdad está en juego, yo no puedo negociar la verdad. No es una cuestión de odio, pero normalmente cuando se llega a este punto en el que se habla de odio y de homofobia y todo eso, es porque los argumentos ya no los hay. Eso es una falacia cuando se habla de homofobia. Esa falacia se llama ad hominem, o sea, es un ataque a la persona en lugar del argumento. Cuando hay un ataque a la persona en lugar del argumento, eso es porque ya no hay cómo defender el caso. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un ad hominem, un ejemplo. Dice, hay bastantes pruebas de la resurrección de Jesús, históricas de la resurrección de Jesús, dice la persona A. Pero la persona B dice, solo los tontos creen eso. Eso se llama un ad hominem, porque está atacando a la persona y está diciendo que es un tonto por creer en la resurrección. No, miremos los argumentos de la resurrección y hablemos de los argumentos, no de si yo soy un tonto o no. Entonces, cuando nos dicen homofóbicos o que odiamos a la comunidad, están atacando a nosotros, pero no están hablando de los argumentos que hay. Cuando te ataquen y hagan un ad hominem contigo, en estos casos no te defiendas. ¿Saben por qué? Me gusta lo que decía Charles Spurgeon, un predicador bautista del siglo XIX. Él decía, si un hombre piensa mal de ti, no te enojes porque eres mucho peor de lo que esa persona piensa. Entonces, realmente ni siquiera se trata de defendernos a nosotros mismos. Si yo digo, se ha demostrado que una familia con mamá y papá bajo Cristo es el mejor entorno y estructura para criar una familia y formar una sociedad sostenible, se responde que soy un heteropatriarcado retrógrado, realmente es un ad hominem. Y necesitamos entender cuando eso pasa. Aquí hay una publicación muy bonita, muy interesante. Dice, mira lo que dice, homofóbico, 2 puntos. Mira ya cómo empieza la publicación. 2 hombres no pueden criar un niño. No solo lo crían y lo vuelven un rey. ¿Y cuál es su referencia? Pues la película de Disney del Rey León. Obviamente ese no es la referencia para nada, pero sigamos el juego de esto. Lo interesante es que una persona comentó en esa publicación, en realidad Pumba y Timón lo vuelven un vago sin oficio ni beneficio, hasta que Simba conoce a Nala, una hembra que le recuerda su deber y responsabilidades. Obviamente Disney no es nuestro referente para definir este tema, pero es interesante ver cómo muchas veces la presencia de una mujer realmente hace la diferencia en la vida de los hombres. No es bueno que el hombre esté solo, ¿no? ¿Qué de las anomalías del género y sexo? O sea, ¿acaso no hay gente que nace con ambos sexos? O sea, hermafroditismo, por ejemplo. ¿Qué podemos decir a eso? Pues miremos, hay diferentes formas o anomalías de género y sexo. Y quisiera que vean esa lista, el hermafroditismo clásico, hay hiperplasia suprarrenal, hay síndrome de insensibilidad andrógena, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, 46XX hombre, 46XY mujer. Quiero que vean a la izquierda los porcentajes de esos casos de anomalías del sexo y género. Son muy bajitos, 0.02% de la población mundial, 0.006% de la población mundial. Al final es un porcentaje muy bajo. Y quisiera que viéramos algo, que estas anomalías del sexo no es que tengan ambos sexos, o son hombres o son mujeres, pero que pueden tener, en el caso de hermafroditismo, ambos tipos de tejidos sexuales por una malformación. Sí, pero es un hombre o es una mujer. O otros, por ejemplo, son hombres o mujeres que no responden, sus tejidos no responden a las hormonas sexuales. Entonces, digamos que es una mujer, pero al no responder el tejido a hormonas sexuales femeninas, entonces parece como un hombre, ¿sí? O viceversa. O hay otros que, por ejemplo, es una mujer que no tiene regla ni tiene óvulos. O hombres que tienen testículos muy pequeños y no generan esperma. Entonces, no es que tengan ambos sexos.
Y de hecho, estas malformaciones o mutaciones no tienen nada que ver con el tema de la homosexualidad e ideología de género. De hecho, dice la doctora Georgia Purdon, ella es de Respuestas en Génesis, una genetista, dice, cabe señalar que los estudios de personas con anomalías de género y sexo, o sea, estas, han demostrado que por lo general no luchan con la identidad de género o la homosexualidad. Menos del 1%, o sea, no tiene nada que ver. Pensemos en algo. Si tomamos estos casos de anomalías como la razón para justificar la homosexualidad o la ideología de género, realmente no funciona porque digamos que de 100 personas que son gays, ninguna de ellas o menos del 1%, una solamente habrá tenido problemas de estos. Todo el resto son personas normales. Entonces no tiene nada que ver con el tema de ideología de género. Miremos esto, si hay personas en el mundo que nacen sin brazos, y de hecho conocemos un cristiano que no tiene brazos, ¿cierto? Y ni piernas. ¿Eso entonces justifica que ya no se hagan más anillos? ¿Que ya no existan los anillos porque hay gente que nace sin brazos? No tiene sentido porque la mayoría de gente sí tiene brazos y tiene dedos para usar anillos. Entonces esto no tiene nada que ver. De hecho, las personas que tienen este tipo de anomalías biológicas, en la Biblia tienen un nombre. ¿Saben cómo se llaman? Eunucos. El Señor Jesús dijo, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Mire que los primeros nacieron así del vientre, son los que hemos acabado de mostrar. Otros que son hechos eunucos por los hombres. Si por ejemplo un hombre se hiciera un cambio de sexo y se extirparan, sería un eunuco en términos bíblicos. Y para él también hay esperanza a pesar de que se haya mutilado. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. De hecho, hay un caso de un eunuco que iba camino y Felipe se encuentra con ese eunuco. ¿Se acuerdan? Felipe y el etíope. Ese etíope era un eunuco. Y él comprendió el evangelio y él se bautizó y él se hizo un cristiano. Así que hay esperanza también para los eunucos. Cristiano gay. Este es otro de los grandes temas y aquí es interesante ver esto porque estamos dentro de la iglesia y este es un movimiento de cristianos gay, o sea, personas que utilizan la Biblia, que quieren aprobar las relaciones de amor bajo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y hay iglesias gay, hay pastores y ministros gay, hay apologistas y teólogos de esta teología de cristiano gay. Y tienen argumentos bíblicos. Entonces es importante ver esto porque cuando un movimiento de estos quiere entrar a la iglesia y ya ha cogido mucha fuerza en Europa, en los Estados Unidos, obviamente va a empezar a llegar aquí a Latinoamérica o ya está en Latinoamérica. Si hay muchachos acá en la iglesia que estén luchando con el tema de su identidad sexual y con atracción al mismo sexo y que son cristianos, es posible que ellos estén buscando una alternativa para ser cristiano y también gay. Y ya hay información sobre esto y por eso necesitamos estar preparados como iglesia y como padres para ayudar a nuestros hijos y para defender la verdad. Entonces, vamos a mirar algunos argumentos, no todos los que pudieran mencionarse, pero algunos de los más representativos de este movimiento de cristiano gay. Uno es que supuestamente Jesús nunca habló contra el matrimonio gay. Si fuera algo malo, ¿por qué Jesús no lo menciona? Y quisiera que pensáramos en algo. Cuando vamos a pensar en qué fue lo que dijo Jesús, no tenemos solamente que referirnos a las palabras que están en rojo en la Biblia de Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ni siquiera solamente a lo que dicen los Evangelios. La revelación del Señor y Jesús, que es Dios hecho hombre, la revelación que quedó escrita desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento es una revelación progresiva en donde Jesús está involucrado en todo eso. Entonces no podemos reducir a las palabras rojas de Jesús en la Biblia. Dice Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los posteros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces toda esa Biblia que tenemos es una revelación de Dios y está unida a la revelación de Cristo, como el pináculo de la revelación. Y a pesar de que Jesús no menciona la palabra matrimonio gay, sería mucho pedir que la mencionara, sería un anacronismo, se llama eso. Si uno encuentra la palabra Facebook en la Biblia o Instagram, pues no significa que la Biblia esté desactualizada, sino más bien es que ese es un término moderno y por lo tanto la Biblia no tiene por qué mencionarlo. Es decir, si en el tiempo de Jesús no había matrimonios gays,
¿Por qué Jesús habría de tratar el tema del matrimonio gay? Los judíos no se estaban casando hombres con hombres ni mujeres con mujeres, no estaban ni siquiera pretendiendo eso. Entonces no tendría Jesús por qué mencionarlo. Pero Jesús sí menciona que Dios unió a un hombre y una mujer. ¿Se acuerdan de este versículo que hemos visto en todas las sesiones? Que el Señor refiere a Génesis y dice: varón y hembra los hizo, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué fue lo que Dios juntó? Un hombre y una mujer. Entonces Jesús sí está hablando en contra del matrimonio gay. ¿Por qué? Porque Él está diciendo un matrimonio es unido por Dios y es entre un hombre y una mujer. Cualquier otra posibilidad no es un matrimonio, no existe. Imagínense si Jesús tuviera que haber dicho: no, es que Dios no juntó a una mujer con un animal, a una mujer con dos hombres, a dos mujeres con un hombre, a tres mujeres, a dos hombres. No tienen que mencionar toda la lista de posibles opciones. Él menciona la opción verdadera y todas las demás quedan por fuera. Aun si el mundo dijera que existe matrimonio gay, realmente no podemos llamarlo matrimonio gay. Sería unión gay quizás, pero matrimonio no podemos llamar matrimonio gay. Entonces Jesús sí lo menciona, y de hecho en ese texto explícitamente dice que si no es un hombre con una mujer, pues cualquier otra unión no es de Dios. Hay otro argumento que dice que las prohibiciones del Antiguo Testamento tratan con la ley. Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo responderían a esto? En Levítico 18:22 dice: no te echarás o acuestes con varón como con mujer. Esto es abominación. Entonces, amén, ¿cierto? Pero en el siguiente capítulo de Levítico, mire lo que dice, Levítico 19. Y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. O en otro pasaje ahí cerquita dice: o no te cortes la barba, no te cortarás tu barba. Entonces, ¿qué hacemos? Usted seguramente en la etiqueta de su ropa hay una cosa que dice poliéster, o sea, que tiene varias combinaciones de hilos. ¿Cómo le hacemos con eso? Pues tenemos que entender que la ley de Dios hay que distinguir entre la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Eso es importante porque la ley civil tenía el propósito de regular la maldad, regular de la mejor manera posible la justicia en medio de un mundo de pecadores, una nación de pecadores, que son las leyes que tienen que ver con ojo por ojo, diente por diente, de las prestaciones, de los derechos de las viudas, de la retribución. Estas leyes civiles son diferentes a la ley ceremonial, que tenía que ver con no mezclar los hilos, no cortarse la barba, no tener contacto con inmundos, de vestir de determinada forma. Esas leyes ceremoniales tienen su cumplimiento en Cristo. Estaban apuntando a Cristo en diferentes formas, al Cordero, a los sacrificios y la manera práctica de vivir una vida en santidad y pureza. Era como el pueblo de Israel podía diferenciarse de las demás naciones, con ciertos elementos que los diferenciaban como un pueblo santo. Pero la ley moral es completamente diferente, porque la ley moral no ha perdido vigencia. Fíjense que la ley civil es una ley de regular a Israel. La ley ceremonial es la ley que tiene su cumplimiento en Cristo, pero la ley moral sigue vigente. De hecho, en 1 Samuel, cuando Saúl ofrece sacrificios, miren lo que Samuel le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, Samuel está reconociendo la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. O sea, la ley moral es la de obedecer y la de los sacrificios es otro tipo que es, en cierto modo, es inferior en categoría. Y la ley moral sigue siendo vigente: amar a Dios, no a la idolatría, no al adulterio, no robar, no mentir. ¿Por qué razón? Porque esa ley moral representa los atributos y refleja los atributos comunicables de Dios. Refleja el carácter de Dios y eso no ha cambiado. Refleja el orden de la creación y eso no ha cambiado al día de hoy. De hecho, cuando Pablo dice que la ley está escrita en los corazones de los gentiles que no tuvieron la ley como los judíos, él no se está refiriendo a la ley de no usar ropa con mezclas de hilos. O sea, los gentiles no se van a condenar por haber usado ropa con mezcla de hilos. Los gentiles no se van a condenar por haberse dejado crecer la barba. Eso no tiene nada que ver. La ley que está escrita en sus corazones, ¿cuál es?
la ley moral. ¿Sí ven eso? Y la sexualidad, de hecho, habla de la ley moral. Tiene que ver con el orden de la creación. Y eso sigue vigente. Siguiente objeción. Y es que no existe una prohibición neotestamentaria para parejas monógamas del mismo sexo que se aman. Básicamente lo que dicen estos cristianos gay es que cuando Pablo habla en Romanos 1:26 de que los hombres cometieron lascivia unos con otros, eso se está refiriendo a que el pecado no es necesariamente que se unan hombres unos con otros, sino hombres que se unen unos con otros por lascivia. Pero si lo hacen por amor, entonces está bien. Eso es lo que dice el argumento de ellos. O sea, si dos hombres se aman y se casaron y están fieles uno al otro, pues, porque está mal. Lo que está mal es los que lo hacen por lascivia, los que lo hacen cuando van a la idolatría, los que lo hacen como promiscuamente, por decir. Entonces, aquí el argumento es importante de ver, y es que el argumento de Pablo aquí en Romanos 1 va más o menos así. O sea, él va de lo natural a lo que va contra la naturaleza. ¿Sí? Entonces miren lo que él dice. Él dice, lo natural es que el hombre vea en la creación a Dios y entonces le dé gratitud y le dé gloria a Dios como creador. Pero el hombre detiene el conocimiento de Dios con su injusticia y por lo tanto va en contra de la naturaleza. Es decir, en lugar de adorar a Dios, entonces adora a la creación. Ese es el argumento, primera parte del argumento. Y luego, ese ir en contra de la naturaleza en lo que tiene que ver con Dios los lleva a ir en contra de la naturaleza en lo que tiene que ver con otros. Porque dice que un hombre con una mujer es lo natural, pero Dios los entrega a pasiones vergonzosas y entonces cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Hombres con hombres y mujeres. Entonces, esa es la lógica de Pablo. Si uno piensa que esos hechos vergonzosos o esa lascivia se refiere a solamente cuando hay lascivia, pero no cuando hay amor, tendría que prácticamente destruir todo el argumento de Pablo en Romanos 1. Pero lo que estamos viendo es que los hechos vergonzosos es ir en contra de la naturaleza. Mire lo que vamos a leer Romanos 1:26 habiendo entendido esto. Mire, dice, pues por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces está claro que esta lascivia y esos hechos vergonzosos no tienen que ver con si hay amor o no, tienen que ver con ir en contra de la naturaleza, ¿sí? En contra del orden de la creación. Ahora vamos a otro argumento que probablemente no sea de los más escuchados, pero quizás sí sea de los más fuertes o más complejos de poder debatir, y es el argumento de la palabra arsenacoites. En el Nuevo Testamento, esa palabra arsenacoites aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo y en 1 de Corintios. Arsenacoites es traducida en 1 de Timoteo 1:8 al 11, cuando dice que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor y desobediente, para los impíos y pecadores, para irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, que es arsenacoites, para secuestradores mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Aquí arsenacoites lo traducen la Reina Valera como sodomitas. Y en 1 de Corintios 6:9 lo traduce los que se echan con varones, arsenacoites, otra vez. Aquí aparece una lista, dicen, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Esta palabra afeminados es la palabra griega malakos, que se refiere a un hombre homosexual, pero el que toma el rol de mujer. O sea, el que hace las veces de mujer en una relación sexual homosexual. Y también dice los que se echan con varones, o sea, arsenacoites, que es el que toma el rol de hombre. Porque en la antigüedad o en esa época parecía que
era más despreciable el que se hacía de mujer que el que se hacía de hombre. Como el que se hace de hombre, pues como que se está desquitando de una necesidad fisiológica. Pero el que se hace de mujer, como que era el que merecía la condenación. Y Pablo está diciendo aquí, el que se hace de mujer y el que se hace de hombre, ambos están errados, están cometiendo injusticia. No dice ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces lo que dicen los apologistas cristiano gay es que esas palabras arsenocoites y malacos realmente se refieren a prostitutos varones. No se refiere a una unión de un hombre con hombre, sino que se refiere a prostitutos varones. O sea, como dicen en el contexto en que Pablo está hablando, como él está hablando de la idolatría y en los templos, entonces se está refiriendo a que eso está mal si tú vas al templo y tienes una relación con un prostituto varón. ¿Y en qué se basan ellos para esto? Dicen, pues, es que los que tradujeron la Reina Valera, esos españoles en ese momento, en el siglo XV, siglo XVI, ellos eran anti-gays. Entonces ellos decidieron traducir arsenocoites como los que se echan con varones o los sodomitas. Como esa palabra no aparece en otros escritos de griegos, el significado es incierto, entonces de ahí se agarran para decir esto es incierto, entonces se refiere a prostitutos varones. Pero déjenme decirles algo, la versión griega del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta, esa versión griega es la versión que utilizó Pablo, que de hecho citan los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando ellos refieren al Antiguo Testamento, están citando la Septuaginta del griego directamente, y esta versión griega sí tiene la palabra arsenocoites, pero como una palabra en dos palabras, es como la palabra Jesucristo. Uno podría argumentar que Jesucristo no existe porque no está en la Biblia, porque realmente es Jesús Cristo. Pero piensen en esto, Jesús y Cristo, como termina una consonante, la S, y luego empieza la C, otra consonante, no es tan fácil de decir Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo. Entonces ahora nosotros decimos Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo. Resulta que arsenocoites es un caso parecido, porque en Levítico 18:22 dice, no te echarás o acuestes con un varón como con mujer, es abominación. Y mira lo que aparece ahí, arsenocoites, pero aparece separado. Si unes esas dos palabras, ahí está arsenocoites, los que se echan con varones, en Levítico 18:22. Y en Levítico 20:33, de hecho, también aparece. Y cualquiera que se acueste con un hombre como con mujer, ambos han abominado, que mueran la muerte. Son culpables, dice Levítico. Y también aparece la palabra arsenocoites. Dos palabras, arsenos, coites, que se convirtió en arsenocoites, que es la que Pablo utiliza cuando él habla en el Nuevo Testamento en el griego. Eso es algo importante porque si Pablo quería referirse a prostitutos varones, la pregunta es, ¿hay alguna palabra griega que esté en la Septuaginta que se refiera a prostitutos varones? Pues sí la hay. En Segunda de Reyes 23:7, por ejemplo, aparece la palabra kadesín en el griego de la Septuaginta y que se refiere a prostitutos varones. Entonces, si Pablo hubiera querido utilizar la palabra para prostitutos varones en el Nuevo Testamento cuando escribió en Timoteo y también en Corintios, habría utilizado esa palabra, kadesín. ¿Pero él utilizó cuál? Arsenocoites, que es la palabra específica para describir esas uniones. Entonces, veamos esto. En el griego. Bueno, otra cosa interesante acá es esta, es que cuando uno mira el hebreo también, en Segunda de Reyes y en Levítico y compara, también son palabras diferentes en hebreo, no es la misma palabra. Hay una palabra para prostitutos varones y otra palabra diferente para uniones homosexuales entre varones. Entonces, miren cómo está esto. En hebreo, hace 3.500 años, acostarse con otro hombre era diferente a un prostituto varón. En griego, acostarse con otro hombre es diferente a un prostituto varón. En español, hoy en día, según los apologistas cristiano gay, acostarse con otro hombre es lo mismo que un prostituto varón. Entonces, realmente el argumento no se sostiene. Y escuchemos esta otra argumentación. Pensar que la homosexualidad está mal
es creer que Dios se equivocó. Él no se equivoca. Su creación es perfecta. ¿Es verdad que la creación de Dios es perfecta? Tengan cuidado con esa respuesta que me van a dar. Porque cuando nosotros enseñamos apologética de la creación y todo esto, la gente, ay, sí, la creación de Dios es perfecta, pero cuidado porque la creación de Dios en estos momentos de la historia no es perfecta. Fue creada perfecta, pero ahora está bajo los efectos de la maldición. Si fuera perfecta, entonces tú, ¿por qué tienes que usar la policía? ¿Por qué tienes que usar candado en las noches en tu casa? ¿Por qué tienes una clave de 4 dígitos para sacar dinero del banco si la creación de Dios es perfecta? ¿Sí ven eso? Porque realmente la creación está caída y argumentar en esto sería un grave error. Tengamos cuidado cuando decimos esto. La creación ha sufrido corrupción y de hecho el corazoncito perfecto realmente es engañoso, ya lo habíamos visto. Así que el evangelio realmente no te dice a ti, es que tú eres perfecto y siéntete bien contigo mismo. No, el evangelio te dice, tú estás mal. Y por eso te llama al arrepentimiento y a creer en el evangelio. ¿Por qué a Dios no le molesta que haya personas con orientación sexual diferente? Porque Dios es amor. Lo dice San Juan en la Biblia. Este es su principal mensaje y se basa en el respeto y la dignidad, no en la discriminación. ¿Qué tal ese? Pues Dios es amor, ¿no? Pero Dios también es santo y Dios es justo. Y si Dios me aceptara tal como soy, entonces ¿por qué tuvo que requerir el sacrificio de su Hijo, Jesucristo? Dios no te acepta tal como eres. Se requirió la muerte sustituta de Cristo en tu lugar, para que entonces la sangre de Cristo pueda ser aplicada a ti, su justicia pueda ser puesta en tu favor. Y no estar de acuerdo con alguien no significa que no lo amemos. De hecho, si una persona, por ejemplo, imagínense esto, va caminando, un ciego va caminando y va camino a un abismo, ¿será que no deberíamos advertirle, no deberíamos aún gritar y hacerle caer en cuenta de que va de camino de condenación? ¿Eso no sería una muestra de amor? Pues el amor no puede quedarse callado, ¿saben? Y la iglesia no puede quedarse callado ni detrás de digamos que escondida detrás de las bancas o detrás de una trinchera, porque no podemos hablar ante el relativismo moral de esta época. No, si la iglesia se queda callada, entonces ¿quién puede decir las verdades? ¿Quién puede ser entonces columna y baluarte de la verdad si la iglesia es la portadora de la verdad en todos estos temas? La verdad no puede quedar suprimida por el amor, más bien la verdad y el amor están juntos y necesitamos hablar la verdad en amor. Así que el evangelio es ese llamado en el que te dice arrepiéntete y cree en el evangelio. Arrepiéntete porque has pecado. Y no solamente un homosexual, sino todos hemos pecado. De hecho, en 1 Corintios 6:9, cuando está la palabra senacoite, ¿recuerda que lo leímos? Dice, no se equivoquen, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero fíjense la cantidad de pecados que hay ahí. Fornicadores, adúlteros, idólatras, afeminados, borrachos, avaros, maldicientes, estafadores, no heredarán el reino de Dios. O sea que aquí hay una lista de muchos más pecados. El evangelio no es solamente para los homosexuales, es para todos nosotros. Y no le demos categorías a los pecados como si hubieran unos más graves que otros. Todos son gravísimos ante Dios. Todos merecen la muerte. Y por eso todos necesitamos el evangelio. Por eso hay esperanza para estas personas. Hay esperanza para cualquiera que esté en este tipo de pecados. Porque miren lo que dice después en 1 Corintios 6:11. Un versículo después. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí ven esto? O sea, en el evangelio estos de Corintio, algunos eran afeminados, algunos eran de los que se echaban con varones, pero en el evangelio eso está en el pasado de ellos. ¿Saben por qué? Porque han sido lavados, o sea, limpiados de la mancha del pecado. Porque han sido santificados, o sea, separados del poder del pecado. Porque han sido justificados, o sea, declarados justos. Y así rescatados de la culpa del pecado. Así que hay esperanza para cada persona en el evangelio. ¿Sí ven esto?
Audacity, les comentaba, esta película del amor no puede quedarse callado. Quería dejarles ver el tráiler y animarles a poder ver la película. Ahorita les cuento cómo pueden acceder a la película, dónde la pueden encontrar. No quiero ofenderte, pero tengo una hermana que es homosexual. Y no tienes idea por lo que ha pasado, por gente que le está diciendo que se irá al infierno. ¿Por qué? ¿Por amar a alguien? ¿Y a dónde irán estos dos si jalo el gatillo, ah? Y entonces, ¿por qué la palabra homosexualidad no había estado en la Biblia hasta hace unas décadas? Y si la homosexualidad es semejante a abominación, entonces, ¿por qué se usa la palabra abominación para describir el comer mariscos? Y si Dios es amor, entonces, ¿por qué? Noté al acercarme que ambas estaban besando en público. Sin duda son homosexuales. ¿Qué piensas del matrimonio homosexual? Lo amo. Tengo a muchos amigos homosexuales. Amo la comunidad homosexual y... ¿Están casadas? No lo estamos, ¿Piensan pero... casarse? Sí. Todos deberían poder amar a quien quieran amar, sin importar si amas a un hombre o a una mujer. ¿A quién le importa? Matrimonio homosexual, deberían poder hacer lo que quieran. Amor es amor. ¿A quién le importa a quién ames? Todos deberían ser libres de casarse con quien quieran. Lo amo. Tengo a muchos amigos homosexuales. Entonces, ¿qué piensa Dios de la homosexualidad? Es una pregunta estúpida. Creo que él no debería entrometerse. Tengo muchos amigos homosexuales que van a la iglesia todos los domingos. Son homosexuales y creen en Dios. ¿Irán al infierno por ser homosexuales? ¿Así nacen las personas? Eso me parece, así nací. ¿Crees que la gente nace homosexual? Así nacen. ¿Estás seguro? ¿No te atraen los hombres? No, nunca, desde el día en que nací. ¿Siempre has tenido tendencias homosexuales? Siempre. ¿Cambiaste de opinión? Sí, me iluminaste rápidamente. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido, sí. Tiene sentido. Eres bueno, tienes un buen argumento. He estado viendo los videos que me enseñaste todo el día de hoy, pero me siento un poco nerviosa porque todo empieza a tener sentido. Lo tiene. Tengo una pregunta para ti. ¿Notaste que soy lesbiana? Esta película y otras más, otros recursos tanto de respuestas en Génesis como de Living Waters, están en una sección en nuestra página web. A nosotros nos gustaría que ustedes puedan evaluar estas conferencias en esta página ingen.org/evalúanos. Cuando ustedes hacen esa evaluación muy rápida, entonces les da acceso a un link donde están varias de estas películas, incluyendo Audacity. Se los recomiendo muchísimo, les agradezco muchísimo si pueden hacer la evaluación. Eso nos ayuda a mejorar también nuestras enseñanzas, a conocer su opinión, su retroalimentación. ingen.org/evalúanos. Ahora quisiera invitar al pastor Luis para despedirnos o si da el tiempo para preguntas o ya ¿no hay preguntas? Bueno, eso es bueno porque entonces no se va a hacer más largo el asunto. Y bueno, estoy agradecido con ustedes, estamos muy agradecidos con ustedes por toda la atención y gracias por la oportunidad de enseñar en este día. Gracias, hermano. Bueno, pues le damos las gracias a Dios pues, por este ministerio, por la vida de José Luis, de su esposa Ángela, y quiero pedirles el favor de que nos pongamos de pie y vamos a orar por las vidas de ellos. Creo que es la mejor manera de poderles bendecir, ¿cierto? Orar por su ministerio, orar por ese hogar y por la manera en la que ellos han decidido hoy bendecirnos, pero que también lo han hecho en otros lugares. Bueno, entonces oremos a nuestro Padre. Maravilloso Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, como Jesús nos lo ha enseñado. Oh Padre, hoy una vez más, Señor, has bendecido nuestras vidas, nuestras iglesias, Señor, nuestras familias, y te honramos, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual nos enseñas, nos instruyes, Señor, en medio del mundo, Señor, en el cual estamos. Y
queremos, Señor, pedirte de que continúes bendiciendo la vida de José Luis, de su esposa, de sus hijas, Señor, del ministerio que tú les has dado, Señor. Así como ellos hoy nos han bendecido, Señor, les bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Guárdales, guíales siempre, Señor, con tu mano, en tu voluntad, Señor amado. Y que así como han sido de bendición hoy, Señor, lo continúen siendo, Señor, conforme al propósito, Señor, que tú tienes con ellos y con el ministerio que has puesto, Señor, para este hogar. Hoy, como iglesias unidas, porque no solamente estamos aquí en Betania, sino hay hermanos, hermanas de otras congregaciones, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús y te agradecemos a ti, Señor, por toda esta instrucción que tú nos has dado, porque hoy nos has hablado conforme a tu palabra, Señor, porque lo que hemos escuchado de la boca de estos siervos, Señor, es porque ellos, Señor, lo han sustentado a través de lo que está escrito, a través de tu palabra, Señor. Y por eso lo creemos, Señor, porque si está escrito, Señor, es porque tú lo dijiste, porque tú lo dejaste para nuestra instrucción y para bendecirnos, Señor. Bendecimos la vida